Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En la mañana de hoy traigo un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Cuidemos nuestra fe. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que nos das en este tiempo, Señor, de recibir tu palabra, de recibir un mensaje, Señor, que venga de ti. Te pido, Señor, que sea tu palabra fluyendo por mi boca, Padre Santo. Utilízame como un instrumento de honra para traer palabra a tu pueblo, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla, Señor, con sabiduría y entendimiento, con responsabilidad, Señor, para atesorarla en nuestros corazones y para compartirla, para guardarla y para vivirla. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a comenzar este mensaje con una ilustración de una experiencia real que les voy a compartir. Fíjense, cuando una de mis hijas estudiaba tercer grado, le tocó una maestra nueva en el colegio. Y yo comencé a ver fallas en sus cuadernos. Cada vez que le revisaba las tareas que ella hacía en clases tenían muchos errores y yo se los corregía, pero cada vez eran más y más fallas en la escritura, oraciones sin sentidos, errores ortográficos, errores gramaticales, hasta operaciones matemáticas malas, operaciones sencillas, pero estaban malas. Entonces, bueno, yo comencé a preocuparme porque gracias al Señor que mis dos hijas han sido bastante diligentes en sus estudios. Y bueno, comenzaba entonces una de ellas cuando estaba en tercer grado como que a fallar mucho. Entonces, bueno, yo le decía, mira, tienes que copiar exactamente lo que dice el pizarrón. O sea, como lo ponga la maestra, tú debes copiar igual, como está en la pizarra. Y ella siempre me decía, mamá, pero es que yo copio todo igual a la pizarra. Pero yo realmente les confieso que lo ponía en duda y se lo hacía saber. Es imposible que copies bien de la pizarra, porque mira este error, porque mira este otro error. Bueno, en resumidas cuentas, así pasaron algunas semanas hasta que un día a un niño no le dio tiempo de copiar, a un compañerito de clases no le dio tiempo de copiar toda la tarea de la pizarra y le tomó una foto con su celular al pizarrón. Y bueno, luego la compartió por el grupo de WhatsApp que tenemos los representantes para que todo aquel que no le haya dado tiempo de copiar la tarea, porque parece que la maestra la borró muy rápido, entonces la compartió. Bueno, yo le tomé una foto con mi celular, aquí está, para que todos puedan copiar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? La pizarra en donde había escrito la maestra, o sea, con su puño y letra, estaba llena de errores. Habían oraciones sin sentido, habían errores gramaticales, habían errores ortográficos y de verdad quedé muy, muy asombrada. Yo no podía creer que una maestra de primaria escribiera de esa manera. Y así como escribía la maestra, tal cual como me lo decía mi hija, ella lo escribía en el cuaderno. Entonces, bueno, por supuesto que se prendieron las alarmas, se hicieron reuniones, se pusieron quejas y finalmente el plantel despidió a la docente. Hay un dicho que expresa, o un texto, por decirlo de esta manera, que lo leí en una oportunidad y me gustó muchísimo porque es real. Dice de la siguiente manera: los errores de un contador se ajustan, los errores de un abogado se archivan, los errores de un arquitecto se caen, los errores de un médico se entierran, pero los errores de un maestro se multiplican y se multiplican. Entonces, fíjense, los errores de esta maestra se multiplicaron al menos 30 veces, ya que ellos en el salón eran 30 alumnos. Y de no haber tomado acción a tiempo por parte de los padres, las consecuencias hubieran sido peores. Nos unimos y defendimos la educación de nuestros hijos y el problema fue resuelto. Entonces, cuán importante es contar con buenos maestros en el ámbito secular o natural, y más aún cuán importante es contar con buenos maestros que transmitan la sana doctrina plasmada en las Escrituras en el ámbito espiritual. Pero en los caminos del Señor nos vamos a encontrar también con falsos maestros.
Ya lo advertía el apóstol Pedro en su segunda epístola. Vamos a leer todos segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, adversando a los verdaderos profetas de Dios y desviando al pueblo, así también vendrán los falsos maestros entre nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, a introducir falsas herejías, a introducir doctrinas falsas, y lo más triste es que dicen que muchos, no dice pocos, no dice algunos, dice que muchos los seguirán. Y voy a hacer un paréntesis aquí y luego conectamos nuevamente con el tema que trataba Pedro acerca de los falsos profetas y falsos maestros. En las Escrituras podemos ver el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para nosotros, sus hijos, un plan maravilloso y perfecto, un plan de amor, el plan de redención, una belleza, una tremenda bendición. Agradecemos y alabamos el santo nombre de nuestro Señor por eso, ¿verdad? Pero también podemos ver cómo Satanás ha querido por todos los medios interferir, distorsionar y destruir ese plan. Él es el enemigo de nuestras almas y lo que desea es nuestra destrucción y muerte. Primero se revela y da ese golpe de estado en el cielo junto con la tercera parte de los ángeles. Todos conocemos la historia bíblica y fracasa. Luego arremete con la creación más amada por Dios, el hombre, hecho por las mismas manos del Creador, infundido por el soplo, por el aliento de su boca, allá en el jardín del Edén. El padre de la mentira, como le dice el apóstol Juan, sostuvo una conversación con la mujer y se produce la caída del hombre. Y la caída del hombre, claro que trajo consecuencias, las podemos leer en la palabra de Dios, en el capítulo 3 del Génesis, pero quiero que me acompañen a Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, en esta escritura, se está profetizando la venida del Mesías por primera vez, plan de Dios. El enemigo sabía que de la simiente de la mujer vendría quien le aplastaría la cabeza, es decir, Cristo. Por lo tanto, comienza una lucha entre el bien y el mal, que lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. Vayamos ahora a Génesis 6, del 5 al 7. Evidentemente, antes que estos sucesos que vamos a leer ahorita, sucedieron muchas cosas, pero vamos a ir dando grandes brincos a través de las Escrituras para llegar al punto. Génesis 6, del 5 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero qué maravilloso es seguir leyendo el versículo 8, donde dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a leerlo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, es lo que dice textualmente. Y aunque vino un diluvio sobre la tierra, el Señor preservó la continuidad de la raza humana, inclusive de la especie animal. Entonces el enemigo no descansa, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
como lo dicen las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Así que el enemigo continuó su obra homicida y perversa en la humanidad, y podemos ver en el Antiguo Testamento idolatrías, falsos profetas, sacerdocios corruptos. El pueblo de Dios ya no quería ser gobernado por Dios, sino que pide reyes. Estos reyes continuamente hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Finalmente el reino se termina dividiendo en dos, el del norte y el del sur. Conquistas, deportaciones del pueblo de Israel. Pero nada de esto podría entorpecer el plan de Dios para con nosotros sus hijos, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. La promesa de un Salvador estaba dada y se iba a cumplir. Y es así como nace nuestro Señor, de la Virgen María. Y continúan los ataques del diablo. Entre tantos hechos que, como les dije, vamos a brincar de un libro a otro, vamos a dar grandes saltos en las Escrituras. Uno de estos hechos terribles que quería evitar el nacimiento del Mesías fue la matanza de los niños ordenadas por el rey Herodes. Y sigue el enemigo fracasando en su plan de acabar con el Mesías. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que con el edicto del rey murieron muchos niños, pero la vida del Mesías fue preservada por Dios. Luego nos encontramos con un Jesús en el desierto, ayunando para iniciar su ministerio, y aparece el diablo otra vez en escena, tentándole, ofreciéndole los reinos de la tierra, y finalmente le cita hasta las Escrituras. En Lucas 4:10, el diablo le dice a Jesús: escrito está, y le cita el Salmo 91:12, utilizando toda artimaña como lo hizo en el huerto del Edén, pero una vez más perdió. Luego vemos al Mesías crucificado, y cuando muere en la cruz, parecía que los poderes de las tinieblas habían vencido, pero sucedió todo lo contrario. Leamos lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al tercer día, el Señor resucita y triunfa poderosamente sobre Satanás. Aparece en la tierra durante 40 días y antes de subir al cielo, dice lo siguiente, que está en Mateos 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, las potestades de las tinieblas fueron derrotadas. Leamos también lo que dice Colosenses en su capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, sabemos que el enemigo está vencido por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no te confíes, cristiano, no bajes la guardia, porque Satanás sigue dando pataletas de ahogado, de desespero, y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia y como cuerpo de Cristo, somos su blanco perfecto. Ahora sí, conecto aquí nuevamente con lo que leímos en 2 de Pedro 2, del 1 al 2, sobre los falsos profetas y falsos maestros. Judas escribió también sobre esto. Vayamos a la epístola de Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas no inició su carta con la intención de escribir sobre eso, o sea, sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Pero dada la situación que existía, no solamente escribió, sino que exhortó a su audiencia para que contendieran ardientemente por la fe. Contender significa luchar por una cosa, combatir.
y ardientemente le da intensidad a ese combate. Es decir, que Judas exhortaba a su audiencia y nos exhorta hoy a nosotros a defender y a luchar por nuestra fe. Esa fe que ha sido dada una vez, y hay que resaltar aquí una vez, solo una vez. Recordando entonces que nuestra fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo decía el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Así que aquí cabe comentar lo siguiente: si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo, a manera de reflexión al tratarse de las Escrituras. Pedro y Judas advertían sobre falsos maestros que introducirían doctrinas heréticas dentro de la iglesia. Estamos hablando de los años 65 al 68 aproximadamente, que fueron escritos estos documentos. Imagínense ahora, 20 siglos después de aquel tiempo en que fue escrito, cuánto más nuestras iglesias no están siendo atacadas y contaminadas con estas falsas doctrinas, con estas herejías que Dios aborrece. Y lo peor de todo es que muchos incautos siguiendo sus disoluciones. El enemigo se ha introducido sutil y no tan sutilmente en la iglesia de Cristo. Y podemos ver cómo se habla hoy de corrientes teológicas que cada vez tienen más aceptación en el mundo. Teología LGBT, teología queer, teología feministas, pastores a favor de leyes abortivas, apoyados en la palabra de Dios, entre comillas porque evidentemente no son pastores. Utilizan las escrituras, torciéndolas y obligándolas a decir algo que ni remotamente es lo que dice o significa. Cual Satanás, citando escrituras para justificar sus actos terribles, para justificar estas acciones que en realidad son totalmente demoníacas. Pero fíjense lo que les dije antes. Estos pseudos pastores y pseudos teólogos tienen aceptación en el mundo, porque un verdadero hijo de Dios no sigue a ningún lobo disfrazado de oveja. La palabra de Dios en Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces tenemos que entrenar, afinar nuestro oído para oír la voz del verdadero pastor. No podemos permanecer pasivos ante este ataque del enemigo dentro de nuestras propias filas. Contendamos ardientemente por nuestra fe. Lucas 11:17 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y Satanás conoce también este principio, así como lo conocemos tú y yo. Por eso el ataque a nuestra iglesia está viniendo desde las propias iglesias, desde sus líderes, desde adentro. Pero dice la palabra también: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cristo viene pronto, mis amados hermanos, y debemos estar preparados como una novia pura y sin mancha, con nuestras lámparas que rebosen de aceite. Busquemos la santidad cada día, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Como dice 2 de Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense, hoy en día ya se está hablando abiertamente de avistamientos de ovnis, de naves extraterrestres. Hace poco la NASA publicaba un artículo que decía que de un planeta de nuestro sistema solar, que realmente ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo exactamente cuál era, se enviaron señales a través de ondas de radio. Y aunque dijeron, en su artículo decía que eran ondas producidas por el mismo planeta de manera natural, o sea, no estaban asegurando que provenían de ningún tipo de vida extraterrestre,
pero a mí realmente no me extrañaría que a futuro cambiaran de opinión o que descubrieran algo nuevo, entre comillas, en su misión de confundir a la humanidad e incluso a los escogidos. Recuerda que el diablo es un imitador y un engañador, y muy pronto seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Leamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya el enemigo prepara a sus instrumentos para explicar este magnífico evento, con teorías de ovnis, con teorías de extraterrestres, a través de sus programas, a través de sus descubrimientos pseudocientíficos. Entonces, cuidemos el Evangelio, cuidemos la palabra de Dios, cuidemos la doctrina y defendamos nuestra fe de los lobos rapaces. Fijemos nuestra mirada en Cristo y en su palabra. No te dejes mover, ni siquiera por los milagros. Déjate mover por el Santo Espíritu de Dios. Cuando Moisés lanzó su vara frente al faraón en Egipto y la vara se convirtió en culebra, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo. Las varas que lanzaron los hechiceros también se convirtieron en culebras. Inclusive en el Apocalipsis, una de las bestias dice que hará grandes señales y engañará aún a los moradores de la tierra. Satanás es un imitador, capaz de imitar grandes milagros de Dios también. Entonces, tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, el milagro más maravilloso que hemos recibido nosotros es la redención y la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Cristo una vez y para siempre. No seamos como el pueblo judío en los tiempos de Jesús, que ellos esperaban un Mesías y convivieron con el Mesías y finalmente fue crucificado, lo apedrearon, lo golpearon, lo humillaron y tenían al frente el tan anhelado Mesías que estaban esperando. Entonces, nosotros estamos viendo con nuestros ojos cómo el mundo se convierte en un mundo depravado. Y decimos, pero ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? O cómo los gobiernos están bajo la dirección del mismísimo diablo, ¿verdad? Queremos deshacernos de un gobierno que nos tiene oprimidos, no solamente a nosotros, sino en muchas naciones. Pero realmente ya somos libres, porque en Cristo encontramos libertad. Ya el Señor hizo su obra en cada uno de nosotros, nos dio la salvación. Entonces sigamos mirando hacia Cristo, a pesar de todas las adversidades que podamos enfrentar, a pesar de todo lo malo que podamos estar viendo que esté sucediendo, porque lo que está sucediendo ya está escrito. Lo que está sucediendo está en las Escrituras. Estamos advertidos como pueblo de Dios. Ya nosotros hemos recibido ese maravilloso milagro a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte y la resurrección. Entonces, qué maravilloso es identificar el plan de Dios en nuestras vidas aún hoy. Para con nosotros, cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es anhelar su pronta venida. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Hallaste pastos? En nuestro Señor encontramos pastos frescos y maravillosos. Eso lo dice su palabra en Juan capítulo 10, versículo 9. Gloria a su nombre.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay vida eterna. Si no le conoces, te invito a aceptarlo en tu corazón y Él traerá paz y traerá salvación eterna. Y si le conoces, te invito a perseverar en su palabra y a pelear la buena batalla de la fe, como lo hizo el apóstol Pablo. Así que no le prestemos oídos al enemigo y no permanezcamos pasivos ante sus ataques, sino contendamos ardientemente por la fe. Y esa contienda sigue siendo una contienda de amor, sin dedo señalador, con misericordia, con amor hacia las almas perdidas, pero que no sea una contienda pasiva, que no sea una contienda de que ya yo soy salvo, conozco la palabra y listo. Hoy más que nunca anunciemos las buenas nuevas de salvación que trae nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Gloria a su nombre. Deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que esta palabra llegue a tu corazón y transforme vidas y edifique y nos bendiga poderosamente. En el nombre de Jesús, amén y amén.